Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas y todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar lectura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar el estudio número 2 en el capítulo 2 de segunda carta del apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí Pedro está hablando acerca de que así como hubo en aquel tiempo falsos profetas, también iba a haber en este tiempo falsos profetas y falsos maestros. Es lo que dice aquí Pedro en el versículo 1, capítulo 2, verso 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, muchos, por escuchar a ese tipo de personas, esos falsos profetas, esos falsos maestros, falsos pastores, dice que muchos seguirán sus disoluciones. O sea, que van a seguir a esas religiones, se van a desaparecer, se van a desintegrar, y muchos van a seguir esas disoluciones, o sea, se van a desvanecer. Y por eso la gente del mundo se va a burlar de ellos, y así se burlarán también de Cristo. Dice que esos mismos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, o sea, por ese tipo de gente que siguen sus disoluciones, dice, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el camino de Cristo, el caminar en Cristo, va a ser blasfemado. Y cuando anda uno predicando en el mundo, mucha gente eso dice: todos son iguales, pura hipocresía. Yo conozco fulano, mira, era pastor, dejó a su mujer y se fue con otra, se casó con otra, y mira, este es hijo del pastor y mira lo que anda haciendo, y puras cosas de esas. Entonces, por ese tipo de gente, muchos, el camino de la verdad es blasfemado. Pero a esta gente no entiende que lo que Jesús dijo, que por el fruto se conoce el árbol. Si un cristiano dice que es cristiano y lo miran haciendo eso, viviendo ese estilo de vida, que dejó a su mujer y se fue con otra, se casó con otra, que anda en las cantinas emborrachándose, que anda transeando a la gente, que vive en ese estilo de vida, no que caiga, porque una cosa es caer y otra cosa es vivir ahí. Ese tipo de gente dice que simplemente se dicen cristianos, pero no son cristianos. El fruto no es de un cristiano. Pero el mundo, como no lo entiende, el mundo juzga a todos por igual y dice: todos son iguales. Y por avaricia, dice que ese tipo de gente, los falsos profetas y maestros y pastores y todos ellos, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Harán mercadería. ¿Qué quiere decir? Negocio. Miren, en estos tiempos
hace años, la mayoría de iglesias hacían, "No, hermanos, vamos a tener un retiro matrimonial, vamos a tener un retiro para los jóvenes, vamos a tener un retiro para los papás, para las puras mamás". Hacen sus 3, 4 retiros y los llevan a hoteles de lujo y les dicen, va a costar tanto. Y puro negocio. Eso yo lo viví. Por eso se los digo. No nada más hablo por hablar. Y eso es hacer mercadería con ellos. Porque ellos hablan con el del hotel. El hotel, como van a llevar un grupo grande, les da una buena rebaja y ya estos les cobran una cantidad y el resto se lo embolsan. Y es bastante. A mí me tocó ver muchas veces eso. Pues yo no creo en esos retiros. Claro que puedes retirarte. ¿Por qué no te retiras tú en tu aposento, en tu recámara, y te pones a orar, te pones a meditar? ¿Por qué no te vas al campo como Jesús iba al monte y allá oraba, allá meditaba? Porque allá es donde vas a conocer verdaderamente cuál es el plan de Dios para tu vida. Ahí es donde Dios te va a hablar. O en la noche. ¿Por qué no te levantas en la noche y te pones a orar? Ahí es donde Dios te va a hablar. Muchas veces Dios se despierta. Hay veces que dicen, no puedo dormir. Porque Dios, el que empezó la obra en ti, dice que la va a perfeccionar. Y como ahorita ya estamos cerca de la venida de Cristo, el Señor está despertando a todo el mundo. Y tú debes de despertar a los hermanos. Incluso hay una predicación que tengo ahí, despertando al pueblo de Dios, despertando a tu hermano. ¿Ya despertaste a tu hermano? Así se llaman esas predicaciones. Se las recomiendo. Y dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, o sea, ese tipo de personas que hacen todo ese negocio, esos falsos profetas, maestros, pastores, dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. O sea, ya están bajo condenación. Y su perdición no se duerme. O sea, se van a perder. Es lo que está diciendo aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oiga, aquí, esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro, está hablando que no perdonó a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Dice, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sabe a quiénes se está refiriendo esto? Se está refiriendo a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que viendo la hermosura de las mujeres, las hijas de los hombres, dice que tomaron cuerpo de hombres y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y tuvieron hijos, aquellos grandes gigantes de renombre, de maldad. La maldad estaba grandísima, así como lo está ahorita. Aquellos eran hijos de aquellos ángeles. No son ángeles caídos. O sea, perdón. Son ángeles que cayeron ellos mismos en su debilidad, cuando vieron a las mujeres hermosas, las hijas de los hombres. Y dice que los ángeles no guardaron su dignidad, sino que tomaron cuerpo de hombre y tuvieron relación con las mujeres y tuvieron hijos. A estos se está refiriendo. Y dice que arrojándolos al infierno. Aquí no dice que los arrojó al infierno de fuego. Quiero aclararles algo. Cuando oímos la palabra infierno, pensamos que es un lugar de mucho alumbre, mucho fuego.
Y no. Infierno, de acuerdo al diccionario, es sufrimiento, nada más. Sufrimiento. Una persona que la meten a la cárcel está sufriendo ahí. Está en un infierno. Una persona que trabaja, tiene su trabajo y lo malmiran, lo explotan, los patrones lo maltratan, ese también está en un infierno. O sea, es un sufrimiento. Aquí dice que los ángeles que pecaron, que se hicieron hombres, dice, los arrojó al infierno. Arrojándolos, dice, sino que arrojándolos al infierno, o sea, al sufrimiento, los entregó a prisiones de oscuridad. Ese era su infierno, estar en prisiones de oscuridad. Imagínense que esos ángeles estaban allá en la presencia de Dios, donde no hay necesidad de luz, porque Dios lo llena todo. Jesús es la luz del mundo. Y imagínense, después de estar en esa luz inaccesible para nosotros, porque no podemos estar en esa luz a menos que nazcamos del Espíritu, porque cuando nacemos del Espíritu también venimos a ser luz. Eso fue lo que Jesús nos dijo. Y entonces sí podemos ser accesibles a aquella luz en la presencia de Dios, donde está el trono de la gracia. Entonces estos ángeles los arrojaron al infierno, los entregaron a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y luego dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, está hablando aquí que no perdonó a los ángeles, no perdonó a todo el mundo, sino solamente se salvó Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y su esposa, fueron 8, y aquí lo dice, sino que dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Y luego sigue diciendo, verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Recordemos que Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades que practicaban el homosexualismo, el lesbianismo. Todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, tanto mujer como hombre. Y por esta causa fue que Dios los destruyó. Por eso dice aquí, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, aquellas ciudades fueron destruidas por ese pecado y es para ejemplo a los que ahora viven igual. Miren cómo esas nuevas leyes, los homosexuales y lesbianas, cómo ahora demandan sus derechos. Ya tienen hasta su bandera con la que se presentan. Ya quieren casarse. De hecho hay leyes que ya se los permite que se casen en ciertos países. Aquí en Estados Unidos, uno de ellos. Eso es lo peor que puede pasar. Y esos van a ser destruidos. No los va a perdonar Dios si no se arrepientan antes de morir. Por eso dice que esto no los perdonó a ellos y fueron destruidos. Dice, y libró al justo Lot, porque Lot vivía allí en esa ciudad de Sodoma, de Gomorra. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, o sea Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí está hablando cómo Lot vivía ahí y se daba cuenta de todo, cómo vivían. Y viene a mi mente cuando Dios vino para destruir a esas ciudades, cómo llegaron a Abraham esos 3 hombres vestidos de blanco. Ahí en Génesis lo habla. Cómo llegaron a Abraham y ahí le contaron a lo que iban a destruir esas ciudades. Y Abraham sabía que ahí estaba su sobrino y por eso les empezó a hacer preguntas. Que si hubiera 50 justos, ¿destruiría a todos? Dice, no, si hubiera 50 justos, no los destruiríamos. Si hubiera 40, 20, y ahí le fue bajando. Entonces, hasta que por fin, cuando llegaron allá, dice que llegaron, uno se quedó todavía con Abraham y 2 se fueron, 2 ángeles se fueron para destruir. Y cuando llegaron a la casa de Lot, dice que se amontonaron los hombres, los jóvenes y viejos, y querían tener relaciones sexuales con ellos, porque dice la escritura que los querían agarrar. Entonces Lot abrió la puerta y los metió, y cuando los metió, dice la escritura que entonces todos los de ahí decían, ¿y a este quién lo ha puesto por juez aquí entre nosotros? ¿Cómo se pone a hacer esto? Y dice que entonces le querían tumbar la puerta para sacarlo y le decían, échalos acá afuera, queremos conocerlos. O sea, no es que querían conocerlos literalmente, sino querían conocerlos en la intimidad, querían tener relaciones, eran homosexuales. Y entonces Lot les dijo, miren, aquí tengo 2 hijas que no han tenido, son doncellas, son vírgenes, no han tenido marido, no han conocido varón. Aquí les doy estas 2 hijas, hagan con ellas lo que bien les parezca, pero no toquen a estos varones que han venido bajo mi terrado. Y ellos no quisieron a las 2 hijas, pues sí, pues ¿qué les iban a hacer si eran homosexuales? Un homosexual ve a una mujer y le dice mana. ¿Por qué? Porque él se considera mujer también. A menos que fueran lesbianas, entonces sí. Pero ahí Lot le dijo que les daba a sus hijas porque todos ellos eran homosexuales. Y entonces Dios por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Y por eso a Lot fue guardado, dice, y Dios no perdonó a sus ángeles caídos. No perdonó a la ciudad de Sodoma y Gomorra por la forma que vivían, por la homosexualidad y lesbianismo. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el Señor nos libra de las tentaciones a los piadosos. A los piadosos. Y nosotros no podemos ser piadosos si no tenemos al Espíritu de Cristo. Nosotros no somos piadosos, no vivimos píamente, vivimos impíamente. Pero píamente venimos a vivir cuando nacemos del Espíritu. Es cuando venimos a ser piadosos. Y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra las potestades de Dios, delante del Señor. Pero estos blasfeman. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí está hablando de esos falsos profetas y falsos maestros y todos aquellos que los siguen. Aquí dice lo que les espera. Por eso dice el verso 10, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne
O sea, los deseos de su carne, a eso se refiere. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Así es como viven esos falsos profetas, falsos maestros, esos falsos pastores. Así es como viven. Ahora hay siervos de Dios, yo soy uno de ellos, que le hemos fallado al Señor. Hemos caído, yo he caído. Y no hay un siervo de Dios que no haya caído. Pero las veces que caiga el justo, dice la Escritura, Jehová lo va a levantar. Y cuando nos levanta, le damos más duro al Satanás, más convencidos, con más poder. Dice, pero estos, o sea, los falsos, hablando mal de cosas que no entienden. Oiga, esa es la gente religiosa, que no entiende la palabra y por eso habla mal. Entre ellas no se quieren. Pues ¿quién cree usted que son las rameras? ¿Quién cree que son las rameras? Todas las religiones que se creen únicas. ¿Y quién es la madre? ¿Quién es la prostituta? Dice la Escritura, o la madre de ellas. La Iglesia Católica. Y lo digo con seguridad, porque la palabra lo dice. Y si alguno no está de acuerdo, algún católico, algún sacerdote, lo invito a que me llame para demostrarle, por amor a su alma, no para presumirle que sé más, no, jamás, sino para mostrarle que lo que hablo, lo hablo porque el Señor lo pone en mí para hacerlo. La Iglesia Católica es la prostituta, la Babilonia, la madre de las rameras. Eso lo habla en Apocalipsis. Y ahí habla cómo va a terminar. Dice, sigue diciendo, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. O sea, son unos animales irracionales, no razonan. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. No porque Dios no les haya dado la oportunidad, sino porque en su libre albedrío decidieron escoger ese camino. Y tú escoges. Yo estoy aquí exponiendo la palabra, tú escoges. ¿Qué es lo que quieres ver? Si tú miras aquí en YouTube, hay muchos, según grandes predicadores, grandes evangelistas, y hablan cosas bonitas. Y miren cuántas vistas tienen. Miren cuánta gente los sigue. Pero miren ustedes, así como mi canal, miren otros canales de otros siervos de Dios y se dan cuenta que es muy poca la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere lo fácil, quiere lo que le acomoda, que no le lastima, lo que va a sus propios intereses, pero no quiere que lo incomoden ni que los lastimen. Y la palabra de Dios sí lastima a aquellos que andan mal. Por eso hay un pasaje aquí donde dice que la gente en los últimos tiempos no iba a querer sufrir la sana doctrina. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. La palabra pura de Dios es la sana doctrina, la sana enseñanza. Y esa es la que hace sufrir a los que están mal. Y como no la quieren sufrir, por eso no miran estos videos. Pero mi trabajo es hacer lo que Dios pone en mi corazón que lo haga, y es lo que estoy haciendo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Oiga, ¿a quién seducen? Seducir es convencer, que los atraen, los convencen. Seducen a las almas inconstantes. Toda aquella persona que no se ha convertido a Cristo, que escucha la palabra y le gusta, escucha la palabra de otra religión y le gusta, y vuelve a escuchar otra y le gusta. Yo he encontrado personas que me dicen, bueno, pastor, es que
pues cualquier religión es buena, todas hablan de Dios, todas van a Dios. Y no, déjeme decirle que no. Ahí en segunda carta del apóstol Juan, versículos 9, 10 y 11 dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que ese no tiene a Dios. Y que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y en el verso 11 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, todos estos inconstantes son los que andan de religión en religión y andan de aquí para allá, los convencen fácilmente. ¿Por qué? Porque son inconstantes, no son constantes en la palabra cuando les llega la palabra de Dios. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oiga, son hijos de maldición. Recordemos que el pueblo de Dios, allá en Malaquías 3:10, del 7 al 10, ahí dice que todos estaban bajo maldición. Ahí dice porque le habían robado en los diezmos y ofrendas. Dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Y aquí lo que está diciendo Pedro, dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, aquella gente que no da su diezmo al siervo de Dios para que se siga predicando el evangelio, no al lobo rapaz, no al falso pastor, sino que analicen si es un verdadero siervo de Dios. Y cuando tú das tu diezmo, tu ofrenda, es cuando Dios te bendice. Y si no lo haces, es porque eres una persona codiciosa y por lo tanto eres hijo de maldición. Por eso dice aquí, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Habla del profeta de Balaam, cuando iba a maldecir a que Balac le había llamado para que maldijera al pueblo de Dios y le iba a pagar mucho dinero. Y le ofreció 3 veces, le doblaba y le multiplicaba lo que le daba. Y a fin de cuentas Dios le dijo, ve, pero no lo vas a maldecir, lo vas a bendecir. Pero ya cuando iban camino sentado en su burra, el deseo de su corazón era maldecirlos para recibir ese dinero. Y fue cuando se le apareció un ángel con una espada, y la burra, al mirar el ángel, se hacía para un lado, y el ángel se ponía ahí para que no pasara, con la espada desenvainada para traspasarlo a Balaam. Y se hacía la burra para otro lado, y el ángel se hacía también, hasta que llegó ahí en un lugar donde ya no podía hacerse para ningún lado la burra. Entonces, en lugar de caminar, se echó. Y ahí fue donde el profeta Balaam agarró y empezó a golpear a la burra porque no se paraba. Y ahí la burra habló y le dijo, tantos años te he servido y nunca me he negado a servirte. Y ahora, porque te salvo la vida, ¿me pegas? La burra le habló. Y dice la escritura que entonces le abrió los ojos al profeta y pudo mirar que el ángel estaba con la espada ya para traspasarlo. Y así hay muchos que avariciosos, que empezaron bien, pero la avaricia los corrompió y van tras el dinero. Estos son fuentes sin agua. Oiga lo que son ese tipo de gente. Esos pastores son fuentes sin agua. ¿Qué quiere decir? Que no dan la palabra, porque la palabra es agua viva y ellos son fuentes sin agua. La escritura dice que el que cree en el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero aquellos que no creen en Jesús, que no fueron llamados a ese servicio, son unos lobos rapaces. Dice que esos son fuentes sin agua, o sea que no tienen a Cristo. Y nubes empujadas por la tormenta, o sea que andan de aquí para allá.
empujadas por la tormenta, o sea, por la presión, por los problemas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, eso es lo que le gusta a la gente oír. Palabras infladas, bonitas, alegóricas, que los haga sentir bien. Y vanas, dice, porque están vacías, nomás están infladas. Seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que esos les sirven de estorbo a aquellos que verdaderamente habían creído al Señor y que andaban buscando dónde congregarse. A esos, dice, que a esos los seducen, los engañan. Dice, porque son inconstantes. Y a los que han creído, dice, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, los que verdaderamente se habían convertido. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad y ellos son esclavos del pecado, de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y cuando te vence el Satanás y te hace caer en el pecado, eres esclavo del pecado. Jesús dijo que todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado. Eso se lo dijo a los judíos que habían creído en él, allá en Juan 8:31 en adelante. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Está hablando de aquellas personas que llegaron a recibir el conocimiento de la verdad, no que recibieron a Cristo, recibieron el conocimiento de la verdad y quisieron escapar de ese mundo, pero cayeron en esa religión y ahí los atrapó. Y eso es lo que se vive en estos tiempos. Y toda la gente, si escuchan mis predicaciones, los estudios, lo más habla de eso. No porque yo lo esté hablando, es porque la palabra lo dice. Porque de eso está inundado el mundo. De hecho, hay un mensaje que tengo ahí, se lo recomiendo. Las 3 doctrinas que han inundado al mundo. Se las recomiendo, escúchenla. Así se llama esa predicación. Y ahí van a encontrar este punto que estamos hablando aquí. Dice, ellos habían escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, por el conocimiento, no por el nacimiento. Nada más el conocimiento. Pero por eso es que tuvieron el conocimiento del Señor Jesucristo, pero no se adentraron y confiaron en la enseñanza de ese tipo de hombres. Y por eso dice que esa gente son vencidos otra vez. Y dice que su postrer estado de esa gente viene a ser peor que el primero. O sea que si antes estaban mal, antes de que recibieran el conocimiento de la verdad y tratan de escapar, pero caen, los atrapan esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, pastores. Entonces dice que esa gente viene a ser, su estado de esa gente viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, cuando recibieron el conocimiento, les fue dado un mandamiento.
y no lo cumplieron. Entonces se vuelven atrás. Y luego dice aquí cómo los compara el apóstol Pedro. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea que ese es el tipo de gente que vuelve otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque nada más recibió el conocimiento, y con el conocimiento él trató de huir y fue atrapado por aquellos falsos profetas, aquellos que con palabras infladas, con palabras bonitas, los atrapan y ahí se quedan. Y eso es lo que se está viviendo en estos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene muy pronto. Y dice que este tipo de gente que hacen eso, dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. El perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todo viene a ser nuevo. Todo viene a ser nuevo. Entonces, este tipo de personas, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no somos de naturaleza humana, carnal, siguiendo los deseos de la carne, sino venimos a ser de naturaleza espiritual, una naturaleza sobrenatural, o sea, por arriba de lo natural. Por esa razón ese tipo de gente no vuelve atrás. No que no cae, sí caemos, hemos caído, pero nunca volvemos atrás a quedarnos en el mundo. Y los que nomás recibieron el conocimiento, pero nunca recibieron el nacimiento, esos son los que todavía siguen en su propia naturaleza animal, terrenal y diabólica. Dice que la naturaleza humana ya trae el pecado impregnado en la carne, y por eso no puede cambiar por él solo. Necesita el poder del Espíritu Santo. Y por eso Pedro dice aquí: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Pues sí, porque es perro y no le da asco. Esa es su vida, es su naturaleza. Y la puerca lavada, o sea, una marrana que la lavan, ya la miran bien de su color que es, bien lavada, dice, y vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Por qué se vuelve a revolcar? Porque esa es su naturaleza y nadie la puede cambiar. Mientras el ser humano no nazca de nuevo, no va a poder cambiar y siempre va a volver a lo mismo. Como el perro a su vómito, vuelve a hacer lo mismo. Bueno, hermanos, este estudio no quiero continuar porque el que sigue es un tema muy profundo y no quiero pasarme mucho tiempo en los videos, los estudios. Quiero que los disfruten. Aquí vamos a parar el estudio número 3. Y deseo de todo mi corazón, ¿verdad? Perdón, ese es el estudio número 2. Es el estudio número 2. El estudio número 1 terminó el capítulo 1. El estudio número 2 terminó el capítulo número 2. Y deseo de todo mi corazón que Dios les hable, hermanos, y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si piensas que estoy mal en algún punto, te invito a que me llames y con gusto
nos sentamos a platicar, sea por teléfono o sea personalmente. Y si hay necesidad de predicar la palabra en aquellos lugares donde andes, donde estés, que no haya quien predique, llámame, invítame. Y créeme que yo voy a donde tenga que ir. Nada más que no vaya a pasar como pasó con mi hermano Rómulo, allá en Chiapas, que estábamos en contacto por correo electrónico. Son hermanos indígenas, se convirtieron muchas gentes, pero cuando ya iba yo a ir para allá, les cortaron el internet y jamás nos pudimos comunicar. Fui a buscarlos 3 veces y nunca los encontré. Y dicho sea de paso, hermano Rómulo, o alguno que conozca al hermano Rómulo, allá en Plan de Ayutla, Chiapas, arriba de Comala, algo así, no conozco bien, díganle que yo todavía estoy esperándolos y que aquí tengo la antena que les construí para que tengan internet. Ellos le dicen el cibernético. Aquí la tengo y ya no puedo hacer más, no tengo cómo contactarme con ellos. Pero si alguien los conoce, que les digan, que me llame. Mi teléfono es área 210-557-8277. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.